Hola, hola, queridos amigos del programa Quédate en casa con los grandes escritores. Qué alegría estar con ustedes una vez más, sobre todo porque hoy vamos a explorar el mundo de un escritor muy subvalorado, muy subestimado y merecía sin duda y merece el reconocimiento y la celebridad de, bueno, quienes fueron sus contemporáneos: Oscar Wilde, George Bernard Shaw, Bertrand Russell, H. G. Wells, pero no lo tiene, no lo tiene. Pero es cosa que podría conseguir. Gilbert Keith Chesterton es su nombre. Era, bueno, era escritor, por supuesto, era teólogo, era filósofo, era crítico de arte y literatura en diversos periódicos, era novelista, era ensayista, era poeta. Nació en 1874 en Kensington y murió en 1936 en Beaconsfield. Vivió 62 años nuestro querido G.K. Chesterton. Escribió unos 80 libros, entre las cuales la novela más famosa, El hombre que fue jueves. Qué curioso título, ¿eh? El hombre que fue jueves. No pocas novelas policiales, pero escritas con una gran dignidad, ¿verdad? Con la no cualquier cosilla. No, la novela policial tiene una gran dignidad, adquirió una gran dignidad desde Edgar Allan Poe, y la continuó Chesterton, y la continuó Conrad, y la continuó Agatha Christie y Georges Simenon en Francia con su Inspector Maigret, y Agatha Christie con Hercule Poirot, y por supuesto Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Entonces escribió J.K. Chesterton, sí, cientos de poesías, 200 cuentos, entre ellos varios de tipo policial. Su novela El hombre que fue jueves. Escribió también obras de teatro. Escribió artículos de la Enciclopedia Británica. El artículo sobre Charles Dickens de la Enciclopedia Británica es de autoría de J.K. Chesterton. Y los artículos sobre humor de la Enciclopedia Británica tienen también la firma de Chesterton. Era muy productivo, muy productivo. Eh, a ver, era, sí, como ensayista, no creo que haya nadie mejor que él después de Montaigne, de Michel Eyquem de Montaigne, que fue el fundador del género del ensayo. El ensayo, como lo conocemos hoy, nació en el curso de 22 años, entre 1570 y 1592, en manos de Michel Eyquem de Montaigne, que era un hombre prodigioso de Burdeos, Francia. Fue alcalde de Burdeos, fue hombre político también. Era un hombre de grandes recursos, de mucho dinero. Compró un título nobiliario, Michel Eyquem de Montaigne. La partícula de, como en Alfred de Musset o Alfred de Vigny o François René de Chateaubriand, delata nobleza, un título de nobleza, aristocracia, pues. Entonces, sí, Michel Eyquem de Montaigne nació en 1533, murió en 1592, y en estos últimos 22 años de su vida, del 70 al 92, publicó sus essais o ensayos, que fueron libros muy interesantes que nacieron en las márgenes de otros libros. Montaigne, que era un erudito, tenía una biblioteca portentosa, leía los libros, cultivaba asiduamente la amistad con los libros. Tiene un ensayo sobre eso, habla sobre la amistad con los hombres, la amistad con las mujeres y la amistad con los libros. Lo considera todo muy seriamente, muy fríamente, y concluye con perfecta objetividad que la amistad con los libros es la mejor, la más duradera y la más sólida. Entonces hizo de sus libros sus amigos. En esos libros que leía, escribía en las márgenes, anotaba
cosas que se le ocurrían, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, esto iría más bien acá, esto papá, esto lo pongo en contacto con aquel otro gran autor, esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un día se fijó en su biblioteca y vio que tenía una enorme marginalia, que sus libros estaban casi más escritos en las márgenes que en el texto propiamente dicho, y que con lo que había de material en esas márgenes bien se podía sacar una colección enorme de ensayos, y fue lo que hizo. Los ensayos de Montaigne son montones. El ladrillo, el libro es un ladrillo, es un bloque de construcción. Y pensar que ese volumen descomunal surgió de anotaciones al margen, de marginalia a otros textos. Es un libro surgido de libros, ¿verdad? Bueno, Montaigne fue, así pues, el creador del ensayo, del essai. Muchos lo cultivaron desde entonces, pero pocos con el panache y con la solvencia y la calidad de G.K. Chesterton. Eh, Entre sus personajes de ficción policial, inventó a un detective que era sacerdote. Bueno, eso no debería sorprendernos. En la década de los 70 en Costa Rica, las series norteamericanas que nos llegaban de policías incluían policía ciego, un policía senil, un policía que andaba en silla de ruedas, un policía que era nativo autóctono de los Estados Unidos, otro que tenía poderes parapsicológicos, ¿verdad? Paranormales, pues. Había policías sordo, un policía enano, un policía esto, el otro, un negro, chino, Koyak, que era griego y era calvo, en fin, todo lo que se podía hacer con policías lo explotó Hollywood durante esos años de los 70, donde fue verdaderamente el apogeo de la serie televisiva policíaca, ¿verdad? Fue el apogeo. Bueno, siguiendo esa línea, ya desde muy temprano en el siglo XX, G.K. Chesterton nos propone un detective sacerdote, para que vean ustedes. Lo llama Father Brown, el padre Brown, como café, Father Brown, y le consagra varias de sus cuentos y de sus novelas incluso. Así que ahí tienen ustedes, hasta un detective sacerdote tenemos en la historia de la literatura y del cine. Father Brown, hijo de la imaginación febril de Gilbert Keith Chesterton. Muy bien, Chesterton comenzó siendo, como era comprensible, anglicano, pero después se convirtió al cristianismo ortodoxo y luego al catolicismo ortodoxo. Y escribió mucho a favor del catolicismo. Mucho y de manera muy inteligente, muy bien razonada. No crean que era cualquier pandereta, no. Fue una de las grandes plumas que han defendido el catolicismo, con criterios muy lúcidos. Es muy convincente. Vale la pena leerlo. Los miembros de la sociedad Chesterton, que existe una sociedad Chesterton en honor a Gilbert Keith Chesterton, lo propusieron al Vaticano para beatificación, pero no lo han logrado ni creo que lo logren nunca. No era tampoco para tanto, ¿verdad? Muy bien, sí, tenía una columna mensual en un periódico que se llamaba The Daily News. Tenía otra columna mensual en un periódico que se llamaba The Illustrated London News. Tenía otra columna mensual en un periódico que se llamaba GK Weekly, GK por Gilbert Keith. Ahí él era el dueño de ese periódico, Gilbert Keith Chesterton, G.K. Chesterton, y tenía otra columna semanal en un periódico que era de su hermano Cecil Chesterton, que se llamaba New Witness, el nuevo testigo. Así que tenía 4 periódicos, publicaba 4 columnas por día, por semana, en diferentes periódicos, en 4 diferentes periódicos. Eso
le dio la materia prima para sus extraordinarios ensayos, por supuesto. Muchos de ellos fueron ampliaciones de esos textos periodísticos, pero también le inculcó a Chesterton una disciplina especial, la disciplina de la concisión, de la capacidad de síntesis, la capacidad de sinopsis, la capacidad de reducir un texto a su núcleo esencial y prescindir en la medida de lo posible de todo cuanto sea parasitario u ornamental, porque siempre hay en las columnas periodísticas, y eso lo sé yo demasiado bien, siempre hay un límite, por supuesto, de caracteres. Entonces resulta ser una buena gimnasia, llamémoslo así, una buena calistenia, un buen entrenamiento de la capacidad de síntesis para un escritor someterse a estos, sí, constrictivos e irritantes límites de caracteres, espacios incluidos, pero es bueno, tiene su lado muy bueno, ¿verdad? Horacio Quiroga desarrolló su técnica del cuento formidable, siendo uno de los grandes cuentistas de todos los tiempos, también porque publicaba en un periódico que lo obligaba a mantenerse limitado dentro de cierta cantidad de caracteres. Entonces, aunque no lo sintamos, porque Quiroga es extravagante y exuberante como las selvas del fondo de las cuales escribía, aunque no lo sintamos, él era un escritor bien disciplinado en el aspecto de mantener un cuento, ¿verdad?, sin perderse en digresiones demasiado largas, sin ripio, sin relleno, sin más ornamentación de la cuenta. Y es parte del éxito de sus cuentos, ¿verdad? Misma suerte tuvo Gilbert Keith Chesterton. La escritura periodística lo formó muy bien. Le dio, le confirió el don de saber extraer las ideas principales de un texto, las ideas subalternas, las ideas puramente colaterales y estructurar muy bien el texto, de manera que eran textos muy limpios, su prosa era muy limpia, muy económica, muy dépouillée, dirían los franceses, muy limpia, sí, admirable escritora, admirable escritora. Era un gran polemista, era conocido como un gran polemista, y sus polémicas las tenía con George Bernard Shaw, H.G. Wells, Russell Clarence Darrow, y también con el famoso Bertrand Russell, por supuesto. Esos eran sus compañeros de polémica, ¿verdad? Shaw, Wells, Russell, Darrow. Con George Bernard Shaw en particular tenía constantemente polémicas, pero eran polémicas sin veneno, sin enemistad, sin rabia, sin bilis, aunque discreparan, aunque divergieran radicalmente, el tono era cordial, era amistoso, era cariñoso, o sea, se querían mucho, se admiraban y se respetaban mucho y polemizaban para deleite de los lectores, no para ganar o tener la razón uno u otro. Entendían muy bien que la razón es, como decía Borges, o la tenemos todos o no la tiene nadie. Una vez, se cruzaron en algún pasillo de la universidad Chesterton y Bertrand Russell. Bertrand Russell era un hombre muy menudito, huesudito, pequeño, muy delgado. Mientras que nuestro amigo Gilbert Keith Chesterton parecía el gigante egoísta de Oscar Wilde. Era un hombre que medía 1,93 m y pesaba 230 kilos. Era enorme, era vasto, era enorme, daba miedo, era enorme y con una panza así augusta, una panza, no lo digo en el sentido derogatorio, una panza solemne, una panza, ¿qué decir? ¿Cómo llamarla? Augusta, solemne, señorial, frondosa, majestuosa. Estoy tratando de elogiarla. Era la panza de nuestro escritor, pero es que sí era muy gordito, era muy corpulento, muy corpulento. Y cuando se toparon, Chesterton le dijo a Russell, pero Bertrand, de verte así como te ves, descuálido, dirías sí que hay una hambruna en Londres. Y Russell le respondió, sí, Chesterton, y de verte a vos, diríase que vos la provocaste. Para que vean que peleaban, pero era de mentirillas, se querían mucho, mucho. Eh,
Sí, 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 sí. Entre el 32 y el año de su muerte, 36, grabó 40 charlas al año para la BBC, programas muy oídos. No sé si se conservan, no sé qué se conserva de esas charlas de Chesterton. Tienen que haber sido fascinantes porque era un magnífico argumentador, de nuevo, un magnífico argumentador, un magnífico polemista, un hombre para debates, ¿verdad? El Papa Pío XI lo nombró caballero comandante con la estrella eh, papal de la Orden de San Gregorio el Grande. De nuevo, caballero comandante con la estrella papal de la Orden de San Gregorio el Grande. Lo condecoraron con eso por su catolicismo, por supuesto. Um, eh, bueno, ya les mencioné, fue autor de El hombre que fue jueves, muy curioso nombre para una novela, El hombre que fue jueves, de novelas policiales, sí, sí, no menos de 4.000 ensayos periodísticos, obras de teatro, 200 cuentos, cientos de poemas, un total de 80 libros, artículos de la Enciclopedia Británica sobre Charles Dickens, sobre otras cosas, sobre Wilde también. A Wilde lo apreciaba mucho, pero consideraba que ese lema del vivir de Wilde, del carpe diem, ¿verdad? Captura el día, vive el momento, no te preocupes por el futuro o el pasado, carpe diem, captura el momento. Chesterton, sí, claro, y lo comprendo por su perspectiva católica, decía que esa era en el fondo una manera muy triste de vivir. Y yo lo comparto, sí, 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 la ansiedad de que el momento hay que capturarlo, de que hay que ser feliz en este momento ya. Bueno, caramba, no, no sé amigos, porque esas felicidades suelen ser muy volcánicas, muy fuertes, muy potentes, claro, muy explosivas, duran poco. En función de su potencia, así van durando menos y menos y menos, y suelen verse sucedidas por la depresión, la esterilidad, la frustración, la fatiga, el tedium vitae, ¿verdad? El tedio del vivir. Más que el carpe diem, ¿verdad? Captura el día, que es una orden casi, ¿verdad? Un mandato, captura el día que se te va. Sí, por supuesto que eso solo puede inducir una vida ansiosa, una vida impaciente, una vida desasosegada, por supuesto. Más que el carpe diem, yo cultivaría un tipo de gozo y de placer más sereno y más prolongado en el tiempo y más duradero, menos fugaz. Tal vez con menos fuegos de artificio, pero menos fugaz, con más que el impacto sea sustituido por la resonancia, cosas que duren más. Eso es lo que yo diría. Eh, y bueno, sí, era famoso también que es Chesterton por sus paradojas. Era el maestro de las paradojas, le encantaba jugar con ellas, las volvía al revés, al derecho, las paradojas o aporías o antítesis o oxímorons, todas esas son variedades de las paradojas. Le encantaba jugar con eso, le encantaba jugar con el lenguaje. Como político, pues político nunca se decantó particularmente a la izquierda o a la derecha, no fue un hombre militante de manera furibunda e irracional. Decía, la política se divide en progresistas y conservadores. Los progresistas cometen errores y los conservadores evitan por todos los medios arreglar los errores. Entonces los dos estaban en falta, en su opinión. Detestó a Hitler desde el primer momento, fue posiblemente la primera voz en Inglaterra calificada, respetada, que desde sus editoriales, desde sus columnas en 4 periódicos, denunció a Hitler, alertó al mundo. Antes aún que Winston Churchill, porque bueno, Gilbert Keith Chesterton muere en el 36. Estaba apenas empezando la Guerra Civil Española. Hitler ya era canciller de Alemania desde el 33. No había aún anexado a Austria a Alemania, eso lo haría en el 38. Todavía estamos, bueno, a 3 años de la Segunda Guerra Mundial, y ya Chesterton intuyó, anunció, alertó al mundo, definitivamente detestaba a Adolf Hitler, vio lo que iba a suceder, vio con preclaridad
con mirada de profeta, de vigía que va en el mástil más alto del barco, vio lo que se le venía al mundo con ese psicópata empoderado, que es lo que Hitler fue, ¿verdad? Y, y bueno, empuñó la pluma para alertar al mundo. Lo hizo sin duda, lo hizo. Fue el primer inglés, porque no lo hizo en el año 36. No, no, no. Desde que Hitler entró como canciller, desde el 33, ya lo estaba criticando, ¿verdad? 7 años antes del inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial, ya lo estaba criticando. Él siempre supo lo que se fraguaba ahí, lo que estaba fermentando, la terrible bomba de tiempo que se estaba produciendo. Algunos lo han acusado de antisemitismo en sus escritos. Creo que esto procede de una lectura completamente incorrecta de sus textos, de eso estoy seguro. Fue una gran influencia sobre Jorge Luis Borges, que lo incluye en su antología, también de Bioy Casares y de Silvina Ocampo, la antología de la literatura fantástica. Borges lo apreciaba mucho a Chesterton, lo apreciaba mucho, lo consideraba entre sus escritores realmente predilectos, especialmente como ensayista. Y ese es el hombre del que vamos a leer hoy un cuento, que en realidad es un fragmento de cuento, amigos. Es un fragmento de cuento. El cuento, que es muy largo, se llama Los árboles del orgullo. Um, The Trees of Pride. Forman parte de un volumen de cuentos que se llama The Man Who Knew Too Much, el hombre que supo demasiado, o que sabía demasiado. Nada que ver con las películas dos homónimas de Alfred Hitchcock. Y Hitchcock hizo esa película 2 veces. Una en Inglaterra, allá en los años 30, y la hizo de nuevo en el 57, si mi memoria me sirve bien, con James Stewart y ¿cómo se llamaba? Doris Day. La volvió a hacer en la versión en colores del 57, con uno de sus actores fetiches era por supuesto James Stewart, con el que hizo 4 maravillosas películas: The Rope, Vértigo, The Man Who Knew Too Much y Rear Window, sí, Ventana Trasera. 4 películas hizo con Jim Stewart y son todas obras maestras. Pero entonces no, el volumen de cuentos The Man Who Knew Too Much, al cual pertenece el largo cuento Los árboles del orgullo, al cual pertenece el extracto que les voy a leer ahora, no tiene nada que ver con Hitchcock. Es importante aclarar eso. Y el cuento que les voy a leer, se llama El árbol del orgullo. Sí, The Tree of Pride. Sí, The Tree of Pride. Repito, de un cuento, es una parte medular de un cuento mucho más largo, pero ese no lo podíamos leer porque nos hubiera tomado horas, que se llamaba The Trees of Pride, los árboles del orgullo. Este segmento se llama El árbol del orgullo. Entonces voy a proceder a leerlo, amigos. Voy a proceder a leerlo. Van a ver cuán mágico es y cuán extraordinario. Muy bien, el volumen al que pertenece The Man Who Knew Too Much fue escrito en 1922. Así que esa es la fecha de redacción de este cuento. Muy bien, el árbol del orgullo. Si bajan a la costa de Berbería, donde se estrecha la última cuña de los bosques entre el desierto y el gran mar sin mareas, oirán una extraña leyenda sobre un santo de los siglos oscuros. Ahí, en el límite crepuscular del continente oscuro, perduran los siglos oscuros. Solo una vez he visitado esa costa, y aunque está enfrente de la tranquila ciudad italiana donde he vivido muchos años, la insensatez y la transmigración de la leyenda casi no me asombraron ante la selva en que retumbaban los leones y el oscuro desierto rojo.
Dicen que el ermitaño Securis, viviendo entre árboles, llegó a quererlos como amigos, pues aunque eran grandes gigantes de muchos brazos, eran los seres más inocentes y mansos. No devoraban como devoran los leones, abrían los brazos a las aves. Rogó que los soltaran de tiempo en tiempo para que anduvieran como las otras criaturas. Los árboles caminaron con las plegarias de Securis, como antes con el canto de Orfeo. Los hombres del desierto se espantaban viendo a lo lejos el paseo del monje y de su arboleda, como un maestro seguido por sus discípulos. Los árboles tenían esa libertad bajo una estricta disciplina. Debían regresar cuando sonara la campana del ermitaño y no imitar de los animales sino el movimiento, no la voracidad ni la destrucción. Pero uno de los árboles oyó una voz que no era la del monje. En la verde penumbra calurosa de una tarde, algo se había posado y le hablaba. Algo que tiene la forma de un pájaro y que otra vez, en otra soledad, tuvo la forma de una serpiente. La voz acabó por apagar el susurro de las hojas y el árbol sintió un vasto deseo de apresar a los pájaros inocentes y de hacerlos pedazos. Al fin, el tentador lo cubrió con los pájaros del orgullo, con la pompa estelar de los pavos reales. El espíritu de la bestia venció al espíritu del árbol, y éste desgarró y consumió a los pájaros azules y regresó después a la tranquila tribu de los árboles. Pero dicen que cuando vino la primavera, todos los árboles dieron hojas salvo este, que dio plumas, plumas estrelladas y azules, extrañas plumas. Y por esa monstruosa asimilación, el pecado se reveló. Muy bien, es fácil ver el trasfondo profundamente católico de este cuento, que es más bien como una fábula, ¿verdad? Y mucho más lleno de misterio y de belleza de lo que quizás están pensando. Vean ustedes cómo comienza el cuento. Si bajan a la costa de Berbería, donde se estrecha la última cuña de los bosques entre el desierto y el gran mar sin mareas, oirán una extraña leyenda sobre un santo de los siglos oscuros. Qué interesante. De nuevo, los recursos de que se vale Chesterton para sumirnos en una atmósfera de leyenda. Nos dice, él no comienza diciendo, en una costa de Berbería, no. Nos dice, si bajan, si algún día fuesen a la costa de Berbería, donde se estrella la última cuña de los bosques, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no nos dice, sucedió esto. No, si bajan a la costa de Berbería. Es una manera de decir, esto es una leyenda popular, hay que estar ahí con la gente, posiblemente oírla en versión oral, en transmisión oral. Es propia de la costa de Berbería. La costa de Berbería es básicamente toda la costa norte de África, la que, la que da con el mar Mediterráneo, ¿verdad? La costa de Marruecos, de Argelia, de Túnez, Libia, Egipto, Sudán, de todos esos países, de lo que se llama el Magreb en Francia. Es la costa de todos esos países con el mar Mediterráneo, la costa norte de África. Barbary Coast, le dicen, Barbary Coast, costa de Berbería. Eh, eh, y, y sí, Barbary y Berbería provienen de la palabra bárbaro, bárbaros. Y con toda seguridad los primeros colonizadores de estas áreas habrán considerado que los habitantes eran bárbaros en algunas de sus prácticas, es lo que conjeturo, y le pusieron costa de la barbarie, costa de Berbería, Barbary Coast. Y eso se sabe desde el año 1500 aproximadamente, se conoce de esa manera. Sin embargo, cuando surge la población berber, ya no berbería ni barbaria o barbaría, cuando surge la población berber y hablan el idioma berber, ya ese término no procede de barbarie,
no procede de Barbaria, aunque lo parezca. Sí, se cultivaba en la costa de Berbería y el idioma que hablan era el berber, pero el berber no procede de Barbarie, por extraño que parezca, mientras que sí procede de la noción de barbarie, la Barbary Coast, costa de la barbarie, y Berbería, sí proceden de la noción de bárbaro. Muy bien, en todo caso, en esta costa barbárica, donde se estrecha la última cuña de los bosques entre el desierto y el gran mar sin mareas, oirán una extraña leyenda sobre un santo de los siglos oscuros. Ahí, en el límite crepuscular del continente oscuro, perduran los siglos oscuros. Claro, Chesterton juega aquí con las aliteraciones y las consonancias, repitiendo todo aquello, creando un primer párrafo oscuro, ¿verdad? En el límite crepuscular del continente oscuro. ¿Por qué habría de ser crepuscular el límite del continente? Crepuscular, ¿por qué? Bueno, quizás porque cuanto más se baje, más oscuro se torne, o cuanto más se suma, o porque se conoce poco de él, ha sido relativamente poco explorado. Todavía el europeo tiene de él un conocimiento crepuscular, no un conocimiento palatino de luz de mediodía. Son naciones, tierras incógnitas, continentes crepusculares, así los define él, y por lo tanto oscuros. Se refiere una extraña leyenda, enfatizando el elemento legendario del cuento, una leyenda sobre un santo de los siglos oscuros, perteneciente al continente oscuro, donde perduran los siglos oscuros. Entonces, hecha de la región, hecha de la región la ciencia, hecha de la región la cartografía, hecha de la región la geografía, la topografía. Se limita a decir es una región crepuscular y oscura, mal conocida por el occidental, es lo que nos quiere decir. Un santo de los siglos oscuros. ¿Cuáles son los siglos oscuros? Pues los más lejanos en el pasado. Los más lejanos, estamos hablando de un santo de realmente from the times of yore, del tiempo, du temps jadis, dirían los franceses, de tiempos realmente idos, un santo muy, muy antiguo. Solo una vez he visitado esa costa, y aunque está enfrente de la tranquila ciudad italiana donde he vivido muchos años, la insensatez y la transmigración de la leyenda casi no me asombraron ante la selva en que retumbaban los leones y el oscuro desierto rojo. Nuevamente vuelve por quinta vez o cuarta vez. A ver, por quinta vez vuelve con el adjetivo oscuro. Y lo hace a propósito, por supuesto. Él quiere crear ahí una especie de hipnosis en el lector. Oscuro, 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 oscuro. No se equivoca porque la palabra oscuro es de suyo, muy oscura. Oscuro, oscuro, oscuro. La O, la U, oscuro. La doble O, oscuro. Palabra comienza con una O, termina con una O, y oscuro. No tiene vocales brillantes, a ver, como diría Rambo, no tiene vocales amarillas o celestes o blancas, ¿verdad? Son todas vocales oscuras. Entonces, él está en una pequeña ciudad italiana del otro lado del Mediterráneo, frente a la costa oscura. ¿Cuál ciudad podría ser? No lo dice. Podrían ser muchas. Podría estar en Sicilia, podría ser Palermo, podría ser Matera o Lecce, Taranto, podría ser Marsella, Bari, Taormire, Catania. eh, sí, Marsala podría ser sin duda. Eh, hay varias que están allá al sur de Italia, eh, relativamente cerca de esas costas del norte de África, separadas por el mar Mediterráneo. Muy bien, entonces nos dice Chesterton, que la insensatez y la transmigración de la leyenda casi no me asombraron ante la selva en que retumbaban los leones y el oscuro desierto rojo.
La transmigración de la leyenda, linda, linda palabra, la transmigración. ¿En qué contexto se usa la palabra transmigración? Más bien en un contexto paranormal, ¿verdad? Se habla de la transmigración de las almas, de la reencarnación o transmigración de las almas. No se habla de la transmigración de la leyenda, pero la palabra está tan bien puesta porque las leyendas transmigran, sí, pasan de alma en alma, y es un fenómeno migratorio, sí, por supuesto, emigran las leyendas, es lo mejor que hacen, emigran de boca en boca, de generación en generación, de siglo en siglo, desde el fondo de los siglos oscuros hasta el momento actual. Entonces se puede hablar de una especie sí, de reencarnación permanente. Las leyendas están permanentemente transmigrando, reencarnando, están sujetas al fenómeno de la metempsicosis, que es el término, digamos, más científico, entre comillas, para aludir a la reencarnación. Este, y entonces él dice que sí, sí, que la transmigración de la leyenda que se apresta a contar no lo asombró francamente eh, ante una selva en que retumbaban los leones y el oscuro desierto rojo. Hermoso, oscuro desierto rojo. El recurso consistente en flanquear un sustantivo con dos adjetivos, oscuro desierto rojo. Pudo haber puesto el desierto oscuro y rojo, pero no suena bien, el ritmo es diferente. Si yo pongo oscuro desierto rojo, tengo un montón de os. Oscuro, llevo dos, desierto, una tercera, y rojo, dos más. Cinco sonidos o en oscuro desierto rojo. Eso, de nuevo, oscurece más y ahora enrojece el paisaje y la prosa. Muy lindo también esta noción de que retumbaban los leones. Los leones no retumban, a ver, los leones rugen. ¿Qué retumba? La tierra cuando hay un terremoto o un volcán, hay un retumbar de la tierra. Pero de manera maravillosa, perdón, J.K. Chesterton traslada el retumbar tectónico, telúrico de la Tierra, lo traslada al animal. Entonces el animal retumba, no roje, retumba. Es decir, el animal es una fuerza de la Tierra, es una fuerza telúrica. Tiene la fuerza de los grandes puntos de fisura entre dos placas que chocan entre ellas, ¿verdad? O de un volcán. Es una hermosa metáfora la que propone aquí, el retumbar de los leones. Y el oscuro desierto rojo, bueno, tendría que ser un desierto con una arena muy ferruginosa para que sea roja. Por lo menos sí, sí, un naranja amarillento, ¿verdad? Eh, mm, sí, sí, amarillento, un color de saturación moderada, digamos, podría ser sedimento dendrítico, de dendrita. La dendrita son las formaciones que van adquiriendo los cristales. Cuando ustedes ven las formas que estructuran las particulitas del cristal, que tienen forma de arbolitos muy geométricos, muy bien hechos, ¿verdad? Bueno, esas formaciones, esos arbolitos que forman parte de la estructura con que se forma el cristal de agua, eh, esas formas son dendríticas. Y, eh, y es muy probable que contribuyeran una gran cantidad de óxido de hierro. Para que el desierto rojo se ponga rojo, tiene que tener mucho óxido de hierro, un nivel de ferruginosidad muy alto. Eh, Muy bien, nuevo recurso narrativo hermoso de parte de Chesterton. Dicen que el ermitaño Securis, dicen, interesante, dicen, él no lo afirma, ¿verdad? Él se limita a decir dicen, lo cual es muy, muy, muy hermoso porque ahí él le pasa la palabra a la tradición oral, al se dice,
a la leyenda, a la Geschichte de la que hemos hablado, a la fábula inmemorial, a lo que ha pasado por montones de generaciones, ¿verdad? Dicen que el ermitaño Securis, él no lo puede afirmar. G.K. Chesterton no afirma nada. Él se limite a parafrasear lo que el ermitaño Securis, viviendo entre árboles, llegó a quererlos como amigos. Muy bien, Securis, un ermitaño, sí, un anacoreta, un ermitaño, estaba obligado, en el catolicismo por lo menos, estaba obligado a observar los votos de pobreza, obediencia y abstinencia. Pobreza, obediencia y abstinencia. Esas eran las tres órdenes, los tres votos con los que tenía que cumplir un ermitaño que se retirase al fondo de una caverna. San Francisco de Asís tuvo grandes temporadas de eremitismo, ¿verdad? Los grandes anacoretas, muchos monjes ilustres, pero muchos personajes notables de la historia del catolicismo practicaron el eremitismo, una forma de aislarse del mundo, dedicar su vida a la oración y nuevamente al ascetismo, a la pobreza, la obediencia y la abstinencia. Y aquí tenemos a un ermitaño. Todo ermitaño confiere al cuento un carácter todavía más legendario, porque los ermitaños, caramba, no son seres muy frecuentes, no nos los topamos por las calles todos los días, y si lo hiciésemos no serían ermitaños, por ello deben de rehuir la compañía humana. Y este se llama Securis, se cura, vendría siendo sin preocupación, sin cuidado. Securus, del latino securus, sin preocupación, sin ansiedad, sin inquietud. Securus, de ahí viene pues seguridad, por supuesto. Entonces el ermitaño Securus vivía entre los árboles y llegó a quererlos como amigos, pues aunque eran grandes gigantes de muchos brazos, eran los seres más inocentes y mansos. No devoraban como devoran los leones, abrían los brazos a las aves. Qué hermosa expresión, abrir los brazos, lo que significa abrir los brazos. Qué maravilloso gesto, eso debería hacerlo uno varias veces al día solo por la hermosa sensación que lo invade a uno cuando abre los brazos, aún estando solo, como si estuviera uno recibiendo a un amigo entrañable. Abrir los brazos uno solo, qué sensación, qué energía, qué poesía hay en ese movimiento, cómo el cuerpo, aún en ausencia del amigo querido, reconoce el cuerpo, reconoce el gesto que acoge, el gesto que da la bienvenida, el gesto que dice en su lenguaje mudo: te quiero, o te amo, o soy feliz de verte, ven a mis brazos. Es muy hermoso, muy hermoso. Y el hecho de que los árboles abrían los brazos, ¿verdad? Como abrían los brazos, ¿a quién? A las aves. A las aves. Y no eran, por supuesto, depredadores. Eran árboles serenos, eran árboles amigables. Entonces Securis, el ermitaño, rogó que los soltaran de tiempo en tiempo para que anduvieran como las otras criaturas. Ustedes saben que hay árboles que en efecto se desplazan, ¿verdad? No se puede decir que caminan, no. Y no los vemos caminar, porque eso sucede lentamente en el tiempo. Pero no tanto tiempo, en cuestión de 2 años han mudado de lugar. Hay cierto tipo de árboles en diversos bosques del mundo, muy altos árboles, con raíces muy largas y muy elásticas, que cuando necesita el árbol desplazarse, porque quizás está haciendo, eh, hay otros árboles que le están robando su terreno, necesita una tierra más nutritiva, la tierra donde está un poco estéril, carente de alimento, o necesita aproximarse a una fuente de agua, una tierra más húmeda, etcétera. Hay árboles
cuyas raíces, repito, sumamente elásticas, sumamente arrevesadas y muy abundantes, gran parte de ellas descubiertas, no bajo tierra, descubiertas. Hay árboles, lo crean o no amigos, que se van desplazando y se pueden desplazar una distancia considerable, y si uno vuelve a verlos a los 2 años ya no están en el lugar antiguo. Como todo ser humano, como todo ser vivo, como todo animal o toda planta, busca la posición donde el sol le pegue mejor, o la sombra, si busca la sombra, donde haya más agua, donde haya más nutrientes, donde haya más espacio, ¿verdad? Sí, el espacio vital de que hablaba Nietzsche, la tendencia de la vida natural a expandirse, a conquistar más espacio, a conquistar más, sí, sí, es parte de la lucha por la vida. Entonces, sí, en efecto, lo crean o no amigos, hay árboles que se desplazan, que no podemos decir que caminan, porque eso supondría pies y otras cosas, pero sí se desplazan, sí se mueven. Así que la imagen de estar inmóvil como un árbol definitivamente no funciona, porque hay árboles que emigran un poquito, que migran algunos metros en una dirección o en otra dirección. Muy bien, entonces Securis rogó que los soltaran de tiempo en tiempo para que anduvieran con las otras criaturas. Los árboles caminaron con las plegarias de Securis como antes con el canto de Orfeo. Sí, amigos, lo crean o no, Orfeo, el santo patrono de los músicos, logró, todos sabemos que logró calmar, sedar a las furias, a los monstruos que le vedaban en el Hades la entrada cuando bajó a rescatar a su amada Eurídice. Entonces él sedó, hipnotizó a las furias con su lira, una lira muy particular porque las liras tenían 7 cuerdas en tiempos de Orfeo. Él le añadió 2, hizo una cuerda, hizo una lira de 9 cuerdas, pero las 2 cuerdas extras no son lo que explican el prodigio de Orfeo. Lo que explica el prodigio de Orfeo es que era un musicazo, era un supremo músico, era un poeta con la lira. Calmaba a las fieras, amigos, detenía el curso de los ríos, se detenía el agua con el canto de Orfeo, con la lira de Orfeo, se devolvía el agua sobre su curso de los ríos, se movían las rocas, los depredadores más voraces se tranquilizaban, las furias del infierno se tranquilizaban, los árboles se movían gracias a la música de Orfeo. Caramba, qué orgulloso me siento de ser músico. Qué orgulloso me siento de tener un santo patrono como Orfeo, capaz de poderes tan extraordinarios. Yo, amigos, no. Nunca he devuelto un río, ni movido una roca, ni un árbol, ni calmado una bestia, ni menos una furia infernal. Espero que no tenga que ver con eso. Y en todo caso no tocaría lira sino piano. Si tuviese que bajar al Hades, pediría que me bajen con un piano Steinway de cola. Y eso es lo que haría. No me va a servir la lira de Orfeo. Pero sí, qué gran figura Orfeo, las cosas de que era capaz, ¿verdad? Dominio total sobre los 3 reinos, el animal, el vegetal y el mineral, y el agua, la que podía hacer detenerse hasta en el río más impetuoso. Y entonces de pronto los árboles comienzan a caminar gracias a las plegarias de Securis. Entonces nos dice, los árboles del desierto, los hombres del desierto, perdón, se espantaban viendo a lo lejos el paseo del monje y de su arboleda, como un maestro y sus alumnos. ¿Quién era el famoso filósofo que se caracterizaba por dictar cátedra caminando en los jardines de la academia fundada por Platón? A ver, ¿quién era el famoso filósofo? Así pasó a ser llamado peripatético, pero peripatético no por nada de patético. A ver, no había nada de patético en él, en el sentido de trágico, de lamentable, de deplorable. No. Peripatético viene de peripatein, que significa simplemente paseo, un paseo. Peripatein, pasear, salir, moverse, pasear. Bueno, hubo muchos filósofos que daban clases caminando y sus discípulos le seguían tomando nota.
a pie todo el mundo. El más famoso fue Aristóteles, sí, que dictaba sus clases en los jardines de la parte de atrás de la academia fundada por Platón, y sus discípulos lo seguían. Entonces, en este caso, eh, los hombres del desierto veían de pronto aquel anacoreta, aquel eremita Securis, como una especie de profesor de filosofía peripatético, seguido de sus alumnitos, los dóciles árboles que iban detrás de él. Bueno, una escolta así, un desfile de esa naturaleza, amigos, convendrán ustedes conmigo en que lo menos que mereces es pues estupor, maravillarse, el émerveillement de los niños, ¿verdad? La maravilla. Esta visión de esta especie de flautista de Amelín para árboles, no ya para niños o ratas, sino para árboles, aunque no tocaba instrumento alguno, pero sus oraciones tenían ese poder. Este hombre que camina por los bordes del desierto con su tropa, con su escolta, con su escuadrón de árboles que lo siguen dócil, serenamente, llenos de mansedumbre, porque los árboles, tal cual los describe Securis, son la mansedumbre misma, y la mansedumbre es una noción muy bella y muy católica de nuevo, y muy cristiana y muy religiosa en suma. Mansedumbre, ¿cuántas veces aparece la palabra mansedumbre en la Biblia? ¿Qué es mansedumbre? La mansedumbre de los árboles. No es exactamente lo mismo que ser manso. Manso es una palabra fea. Mansedumbre es una bella palabra. Mansedumbre, como dulcedumbre. Mansedumbre es una dulzura de carácter, es una afabilidad de carácter, es una docilidad de carácter, es ausencia total de aristas, ausencia de violencia, de resistencia, de muecas, de amenazas, de chirridos, de disonancias. La mansedumbre es la paz. La mansedumbre es lo que necesitamos desesperadamente los hombres y mujeres del siglo XX. Mansedumbre. Vivimos en un mundo que es ferozmente competitivo, vivimos en un mundo que es el equivalente de la jungla de los grandes depredadores, el puro Serengeti, ¿verdad? Uno se come al otro, que se me come al otro, que se come al otro, que se come al otro. Vivimos en una especie de cadena trófica social, de darwinismo social, cadena trófica, cadena alimentaria, los grandes depredadores arriba y el último pobre bichillo abajo, que es el que se lo come todo el mundo. Y así, según ese modelo darwinista, biologista, así hemos decidido vivir nuestras vidas, en una especie de darwinismo social, como el que postulaba Spencer, el filósofo al que ya nos hemos referido, hombre del siglo XVIII, el famoso Spencer, que leía mucho el papá de Borges y que después pasó a leer mucho el papá de Borges. Sí, una ciudad. Uno camina por San José, uno no se siente rodeado de mansedumbre, uno se siente rodeado de agresión, de potencial peligro, de rugidos, de humo, de gritos, de chirridos, de topetones con la gente, de tropezones en los pésimos estados de aceras que tenemos. Eh, pero aquí estamos viviendo en un lugar idílico, en un locus amenus. Locus, lugar, amenus, amoenus se escribe en latín. Locus amenus no significa un lugar ameno, un lugar acogedor, hermoso, idílico, pastoral. Eso es un locus amenus. Entonces ahí vemos, imagínense, créense en sus mentes esa imagen del hombre que avanza, el eremita que avanza con su séquito de árboles como un maestro y sus alumnos. Muy hermoso, muy hermoso. Los árboles tenían esa libertad bajo una estricta disciplina. Debían regresar cuando sonara la campana del ermitaño y no imitar de los animales sino el movimiento, no la voracidad ni la destrucción. Pero uno de los árboles oyó una voz que no era la del monje en la verde penumbra calurosa de una tarde. De nuevo la construcción con adjetivo, sustantivo, adjetivo, verde penumbra calurosa.
Pudo haber dicho en la penumbra verde y calurosa, pero es que es más bello de esta manera, en la verde penumbra calurosa, y evitamos el uso de la partícula y le damos más fluidez al texto, más musicalidad. Pero uno de los árboles oyó una voz que no era la del monje en la verde penumbra calurosa de una tarde. Algo se había posado y le hablaba, algo que tenía la forma de un pájaro y que otra vez, en otra soledad, tuvo la forma de una serpiente. En otra soledad, qué bello, qué bella noción. No dijo en otro tiempo, lo cual hubiera sido banal, no dijo en otro siglo, en otra era, en otra circunstancia, en otro libro, en otra leyenda, en otra mitología, en otra... No, 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 en otra soledad. Está acompañando soledades, está comparando soledades. La soledad del eremita con sus árboles. Bueno, bien que mal es el único hombre en medio de un bosque descomunal enorme donde retumban los leones y donde la arena es ferruginosa y rojiza. Esa soledad y la soledad de Adán y Eva en el jardín primordial, ¿verdad? En su hortus conclusus, como dirían en latín, hortus conclusus, hortus, que es la base hortelano. Hortus es jardín, hortelano, conclusus cerrado, como el jardín del paraíso, era un jardín cerrado, ¿verdad? Y no me canso de repetirles la famosa canción a Guiomar de Machado. En un jardín alto te he soñado, Guiomar, alto, con verjas de hierro frío. Es decir, la ve bajo forma de Virgen María, pues el jardín cerrado simboliza la virginidad de la Virgen, su castidad, su condición de inmaculada. Las vírgenes en la pintura renacentista barroca todavía eran representadas casi siempre en jardines cerrados, hermosos por supuesto, y con una fuente y un senderito y un groto y flores y lo que ustedes quieran, pero en última instancia cerrados. Las vírgenes eran prisioneras de primera clase, en un jardín de ensueño, pero bueno, por bello que sea un jardín, si está cerrado es una prisión. Todo aquello de lo que uno no pueda salir, así sea un palacio, un castillo de ensueño, es una prisión. Entonces eran vírgenes prisioneras, prisioneras de su virginidad, simbolizada por el jardín cerrado, el hortus conclusus. Hortus es origen de hortelano, de todas las palabras que vienen con eso, con el arte de la jardinería, de las huertas también. Entonces, sí, entonces nos habla de comparar la soledad de este eremita con sus árboles obedientes y la soledad, aquella otra soledad, donde no fue un pájaro, sino la serpiente la que inficionó el alma de Adán y Eva, inficionó, envenenó las almas con el veneno de la ciencia del bien y del mal, cuando les reveló el mal y la posibilidad del mal y la posibilidad de la transgresión, de desobedecer. Es impresionante, en el catolicismo es una transgresión, es una desobediencia la que pone en marcha toda la historia humana, porque si no hubiera habido transgresión, si Eva no hubiese transgredido, no hubiese habido nada. Si Eva pone en marcha toda la historia de la humanidad a través de una desobediencia, y bendita desobediencia, y qué lástima que no cometió más, porque fue eso lo que puso en movimiento la historia. Si a nuestros queridos Adán y Eva hubieran sido muy bien portados, y no hubiesen desobedecido nunca, ahí estarían todavía. Y ahí estarían y seguirían ahí. No habría nada de lo que hay hoy en día. De nuevo, me apego a la mitología del cristianismo, a la versión cristianismo de la historia del ser humano, eh, en la forma alegórica, en la forma de parábola, de fábula en que está narrada. Sí, entonces ya no es una serpiente, es un pájaro.
La voz acabó por apagar el susurro de las hojas, y el árbol sintió un vasto deseo de apresar a los pájaros inocentes y de hacerlos pedazos. En inglés, este texto, ¿cómo es que lo pone? ¿Cómo es que lo pone nuestro amigo? The tree was torn with a great desire to stretch out and snatch at the birds that flew harmlessly about. Sí, sí. Entonces, sí, claro, el gran deseo es great desire to stretch out, estirar las manos, and snatch. Eso no te lo da el español, no nos lo da el español. Snatch, snatch, arrancar, desprender, sí, arrancar. Snatch. Los seres humanos somos snatched from life. Somos arrancados a la vida. We are snatched. Death snatched us from life. La muerte nos arranca de la vida. Entonces, the tree was torn. El árbol estaba desgarrado. Was torn with a great desire to stretch out and snatch at the birds that flew harmlessly about their nests and pluck them to pieces, and pluck them. Mucho más poderoso el inglés que el español en este caso. Sí, claro, snatch the birds y además pluck them to pieces, pluck, despedazarlos, reventarlos, aniquilarlos en pedazos, es lo que significa, aniquilarlos en pedazos. El inglés es mucho más potente, y eso es lo que este demoníaco árbol de pronto sintió, ¿verdad? Poseso por el alma de los grandes depredadores, ¿sí? El árbol sintió un vasto deseo de apresar a los pájaros inocentes y de hacerlos pedazos. Al fin, el tentador lo cubrió con los pájaros del orgullo, con la pompa estelar de los pavos reales. Él es el tentador, así llama el demonio. En inglés, Chesterton usa the tempter, y la traducción es literal, the tempter, el tentador, the tempter. Eh, sí, el tentador lo cubrió con los pájaros del orgullo, con la pompa estelar de los pavos reales. El espíritu de la bestia venció al espíritu del árbol. Sí, el espíritu de la bestia, pero no debe tomarse en el sentido teológico. No es la bestia del 666, no es Satanás, no. Aquí bestia, en realidad, Chesterton utiliza la palabra the brute. Sí, the brute, el bruto, el animal bruto, ¿verdad? El animal carente de todo raciocinio, el depredador. Sí, el espíritu de la bestia, the brute, bestia, ¿verdad? Pero, de nuevo, no en el sentido de la bestia apocalíptica del 666. Venció al espíritu del árbol. Sí, es decir, el espíritu sanguinario, carnívoro, depredador, territorial, venció al espíritu del árbol, que era originalmente bueno, por supuesto. El mal lo corrompió al árbol, y éste desgarró y consumió a los pájaros azules y regresó después a la tranquila tribu de los árboles. Eh, sí, muy impresionante esto, muy impresionante. Pero dicen, una vez más Chesterton con su dicen, la manera de significar, no digo yo, no, yo no soy la auctoritas aquí, no soy la fuente de esta información, no me crean a mí si no quieren. Yo simplemente reporto que dicen, ¿quiénes dicen? Pues miles de cientos de miles, posiblemente millones de hombres que le precedieron y que pasearon la leyenda por transmisión oral, por vía oral, transgeneracionalmente, a través de cientos de años, tal vez miles de años incluso. Pero es muy lindo ese dicen, porque el narrador se disipa, el narrador se esconde, el narrador renuncia humildemente a su omnisapiencia, o sea, omnisciencia. G.K. Chesterton, se hace chiquitito, ¿verdad?
se hace chiquitito eh, para que la voz anónima, porque todas las leyendas de este mundo proceden de Anónimo, ¿verdad? Anónimo es un gran escritor, como lo he sugerido en más de una ocasión, es posiblemente el más grande escritor de la historia, es don Anónimo. Casi todas las grandes obras del pasado, muy pasado, muy arcaico, son anónimas. Y cuánta música hay anónima, amigos, que no sabemos quién es el compositor, la música tradicional, folclórica. Cuánta poesía, cuánto refrán hay anónimo, cuánta leyenda es anónima. Todas las pinturas de la etapa rupestre, las pinturas de Altamira, las pinturas de, en fin, todo eso que no tiene todavía la firma, esa garantía, esa autoridad, esa apropiación de la obra de arte que ponen Picasso, y sabemos que eso es de Picasso. Y eso le confiere a la obra una tremenda prestigio, un aura, una cosa espectacular, el poder de la firma, de la firma de un hombre universal, de un talento universalmente reconocido. Pero tantas cosas son simplemente anónimas y no son por ello menos viejas, ¿verdad? Cuentos inmemoriales, nadie sabe quién los escribió. Fábulas, las fábulas de Sopo, allá antes de Cristo, y de origen etíope y de origen egipcio. ¿Quién? ¿Qué egipcio y qué etíope las concibió para que Esopo las escribiera o las registrara o las plagiara o las reproduciera, lo que ustedes quieran decir, ¿verdad? Entonces, Chesterton redacta, pero dicen que cuando vino la primavera, todos los árboles dieron hojas salvo este, que dio plumas que eran estrelladas y azules, plumas muy extrañas, y por esa monstruosa asimilación el pecado se reveló. Claro, por supuesto, es claro, porque un árbol cubierto de plumas en lugar de hojas volvemos a una palabra que hemos usado muchas veces eh, es una quimera, es una monstruosidad, es un cruce híbrido entre dos criaturas, bueno, que en este caso pertenece incluso a reinos diferentes, uno animal, las aves, por las plumas, y otro vegetal, que es el árbol. Es un cruce a la segunda potencia, si cabe decirlo, ¿verdad? Una cosa es cruzar un león con una cebra y otra cosa es cruzar un ave con un árbol. Es un acto mucho más insólito, mucho más fantástico, si cabe, si cabe. Y por esa monstruosa asimilación el pecado se reveló. Sí, claro que es una visión muy cristianismo, muy propia del cristianismo, sí. Sí, sí, sí. La quimera, la monstruosidad, un árbol lleno de plumas, me perturba, no me parece que podría ser bonito. Parecería un árbol lleno de cadáveres de aves, más bien. No parecería un árbol lleno de aves. El árbol lleno de pájaros es muy bello, siempre y cuando los pájaros estén en las ramas cantando hermosamente, entre las ramas y las flores. Pero no cuando el árbol secreta o excreta o produce plumas a guisa de hojas. Entonces claramente estamos ante una teratología o una monstruosidad, ¿verdad? Y ahí el pecado se revela, se revela. Es, uh, es un tipo de fenómeno, este tipo de quimeras, de monstruosidades en las cuales se revela el pecado, son muy propias del cristianismo, pero las encontramos también en el hinduismo, en el budismo, en el sufismo, en el taoísmo. Eh, eh, sí, sí, es muy propio es un lugar común, es un tropos, es un lugar común de las religiones, que en el momento en que se manifiesta el pecado, algo, algo de naturaleza híbrida, prohibida, incestuosa, quimérica, monstruosa, una mezcla inaceptable del orden natural aparezca.
como una especie de signo de el pecado, sí, del pecado. Cuando hablaba de los árboles que se desplazan, amigos, que necesitan desplazarse, y alguna gente dicen que caminan, bueno, les ponen entre comillas caminar, en realidad no caminan de nuevo, se desplazan. Esa búsqueda de espacios frescos, de espacios más húmedos, con tierras más nutricias, con menos árboles que los estrujen a la par, es exactamente lo que Nietzsche llamaba Lebensraum. Lebensraum, de Leben, vida, Lebensraum, espacio para la vida. Eso es exactamente la necesidad de la vida de expandirse, de conquistar más territorio, de hacerse más grande, de hacerse más pletórica, de llenar más el universo, claro, con sus raíces, con sus ramajes, con su follaje, con el volumen que ocupan en la esfera del ser. Lebensraum es la palabra alemana que usa Nietzsche, la necesidad de un espacio mayor de vida para que la vida se esponje. Este cuento de Chesterton me evoca mucho, el aprendiz de brujo, que es una balada, es un largo poema de Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, gran poeta alemán que murió en 1832, vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX. Y sí, claro, en Aprendiz de Brujo todos evocamos la música de Paul Dukas, el gran compositor francés, y evocamos a Mickey Mouse con el mago a quien le roba la varita cuando éste se va a reposar y empieza a hacer desastres con las escobas, ¿verdad? Que proliferan totalmente fuera de control, inundan y aquello ya es un océano y bueno, una cosa terrible por la intrepidez, por el pecado, por la desobediencia de Mickey Mouse, por la malsana curiosidad, es castigado Mickey Mouse. Esa fábula de Walt Disney, de las escobas que se multiplican sobre el fondo del tema de Fagot, del aprendiz de brujo, popi, popopopom, pipom, pipopopom, pipom, pipopopom, especie de torva, de fosca, oscura marcha, ¿verdad? Inquietante, con su movimiento como de autómata implacable que va avanzando y avanzando y avanzando ciegamente. Es una marcha macabra en cierto modo y con razón se le da Dukas al fagot. Eh, en realidad lo que Goethe quiso representar con el aprendiz de brujo, que no usó a Mickey Mouse, como pueden ustedes saberlo, usó simplemente a un muchacho joven que se permite jugar a mago experimentado y le pasa el chasco, el susto terrible que se lleva. Esa fábula era una enorme alerta de Goethe contra el peligro de la tecnología y de la velocidad a la que la revolución industrial estaba hablando, el peligro del maquinismo, del culto a la máquina. La máquina, atención, puede salírsenos de control, nos dice Goethe, con esa alegoría fantástica, maravillosa del aprendiz de brujo. La máquina puede salírsenos de control. Creemos que la tenemos controlada, pero no. No, puede salírsenos de control. Podrían ellas terminar dominándonos a nosotros. Hay que tener cuidado con la tecnología, que siga siendo un instrumento nuestro, que no nos convirtamos nosotros en instrumentos de nuestros instrumentos, en esclavos de nuestras máquinas. Lo que hay allá en el fondo, lo que simboliza porque es eso, es una alegoría, la fábula de Goethe, que repito, es una balada, no, sí, es una fábula, pero en forma de balada, en forma de poema, es una llamada de atención que un preclaro, que un clarividente, que un profético Goethe nos formula, viendo el peligro ya potencial de lo que sería el maquinismo, el robotismo, uh, el suscribir ciega y supersticiosamente a las máquinas, el culto supersticioso a las máquinas, una especie de neopaganismo, ahora todos prosternados, hincados ante la máquina. Y de nuevo, cómo la máquina puede cobrar una especie de vida autónoma
y terminar rebelándose contra nosotros y ya no controlarla. Y nuestra creación nos termina por comer vivos, que es lo que casi le pasa al ratón Mickey en fantasía de Walt Disney. Bueno, esto podría haberle pasado al monje Securis también. Está cometiendo un pecado, ¿verdad? Bien que mal, es el pecado de ibris, un pecado de exceso. Eso que pidió que los árboles caminen, aunque lo hizo por su amor a los árboles, porque vio que eran criaturas llenas de mansedumbre y de bondad, y que abrían los brazos para acoger a las aves. Bueno, se comprende la belleza de su sentimiento, pero cometió una imprudencia. Tal vez la marcha de los árboles iba a convertirse en una enorme rebelión arborescente y ahogar el mundo entre la marcha de los árboles, que sabemos, al estilo de las escobas de Mickey Mouse. De hecho, bueno, fue ahí, en el momento en que los árboles se ven caminando y asumen que quizás tienen una vida autónoma, lúcida, consciente, que son capaces de volición y son capaces de racionalidad, etcétera, se asimilan al ser humano y, y, y entonces surge uno en quien por fin el pecado viene a anidar, hace nido en él. Entonces se convierte en un ser voraz, iracundo, destructivo, una fuerza de la naturaleza desatada, devorando, destrenzando, aniquilando pájaros, ¿verdad? Que era justamente lo que hacía bello el bosque de Securis. Era justamente la coexistencia armoniosa y pacífica de los pájaros y de los árboles. El que los pájaros supiesen que los árboles era su hábitat, su residencia, la forma en que los pájaros engalanaban a los árboles, los embellecían, y la forma en que los árboles le daban sustento y solidez y descanso al vuelo infatigable del ave. Pero eso acabó porque uno de los árboles se convirtió en un devorador de pájaros. Entonces es una cosa pues muy grave, caramba, muy, muy grave. Eh, Sí, el árbol orgulloso, el árbol que pecó de orgullo. Su pecado fue, sí, como lo dice el título del cuento, The Tree's Pride, el orgullo del árbol. Todos sabemos que el orgullo es uno de los 7 pecados capitales, ¿verdad? Eso lo hemos sabido desde siempre. Ya en el siglo IV después de Cristo, un teólogo, Evagrio Póntico, creó las llamadas 8 grandes maldades, no les puso pecado capital, y esas llamadas 8 grandes maldades eran la gula, la ebriedad, la avaricia, la lujuria, y luego la ira, la pereza, la tristeza y el orgullo. Las 4 primeras estaban del lado de la concupiscencia, es decir, del deseo. Gula, ebriedad, avaricia, lujuria. Las otras estaban del lado de la ira. Eran las perfidias irascibles, como la ira, por supuesto, pereza, curiosamente la tristeza y el orgullo. Yo nunca hubiera puesto la tristeza entre un pecado capital o un pecado cardinal, como lo llaman, a veces lo han llamado pecado capital, pecados cardinales o vicios capitales, tienen varios nombres. Nunca hubiera puesto la tristeza ahí, pero bueno, tendrán, estoy seguro, muy convincentes razones los teólogos para haberla puesto ahí. Me gustaría hablar con ellos alguna vez, con alguno que me pueda explicar esto, ¿verdad? Luego, San Casiano reformuló esta lista de pecados capitales o de pecados cardinales o de vicios capitales y puso la gula y la ebriedad juntas, es lo que llamaba gastrimargia, el pecado de la gastrimargia, gula y ebriedad, seguida de avaricia, luego la lujuria, que era también conocida como la fornicatio, y se acuñó el verbo fornicar y el acto, el fornicio, la fornicación y también como sustantivo fornicio, cometer fornicio,
el pecado de lujuria. Luego incluyó el pecado de vanagloria. Estoy hablando de San Casiano. No puso orgullo, puso vanagloria. La ira, la pereza, la soberbia y la tristeza de nuevo. Entonces, añade uno que no creíamos, vanagloria, y pone la soberbia en lugar del orgullo. Y tiene razón, porque la soberbia no es lo mismo que el orgullo. En el siglo VI, Gregorio Magno nos propone otra lista de pecados capitales. La lujuria, la ira, la soberbia, la envidia, la avaricia, la pereza y la gula. Por primera vez eliminan la tristeza de los pecados capitales y yo me alegro por ello. Pero la lujuria siempre está ahí, la ira está ahí, la soberbia, en eso sigue a San Casiano, la envidia, magnífico que la ponga, magnífico, ese es un pecado muy costarricense, la avaricia, la pereza y la gula. Pero no terminan ahí las cosas. Tomás de Aquino viene a proponer otra posible configuración de los siete grandes vicios. La vanagloria, que es la soberbia, la vanagloria, la avaricia, la glotonería, la lujuria, la pereza, la envidia y la ira. Entonces ya la envidia está ya bien certificada como pecado capital, la tristeza queda afuera y el orgullo es ahora llamado vanagloria. Pero tenemos la teología implícita en el Dante, implícita en la Divina Comedia. Y en Dante encontramos algunos conceptos interesantes. La soberbia y el orgullo son, por supuesto, castigados. La vanagloria, lo que se llamaba la cenodoxia, vanagloriarse, soberbia y orgullo, prácticamente como sinónimos, ¿verdad? Como sinónimos. Y luego los pecados capitales los divide en dos grandes ramas, aparte de la soberbia y el orgullo, o cenodoxia. Los divide en dos grandes ramas, los que proceden de la filargiria, que significa deseo. Tenemos la partida fila, que significa amor a, ¿verdad? En este caso, adicción a, tendencia, propensión irresistible, compulsión a, la filargiria, y la filargía, que se pueden confundir, pero no son lo mismo. La filargiria significa todo lo que tiene que ver con la codicia del dinero, filargiria, codicia del dinero. La filargía, que no es lo mismo, aunque se parecen, pero no debemos confundirlas, tiene que ver con la codicia del poder. Entonces, según Dante, los pecados capitales provienen todos. Bueno, está el padre de los pecados, el más importante de todos, que es la soberbia, es el orgullo, la vanagloria, la cenodoxia. Pero bueno, tenemos la filargiria, que es el deseo desmedido por tener dinero, y la filargía, que es el deseo desmedido por el poder. En el Paraíso Perdido de Milton, Lost Paradise, por supuesto, los pecados capitales son el regalo que Lucifer, el enemigo de Dios, nos da a los seres humanos, los regalos envenenados que ojalá no hubiéramos abierto nunca haber abierto esa caja de Pandora. Por ejemplo, Jonathan Edwards, que era un teólogo protestante norteamericano, nos dice: recuerda que la soberbia es la peor víbora que puede haber en el corazón, el mejor perturbador de la paz del alma y la dulce comunión con Cristo.
que fue el primer pecado y está en los cimientos de la casa de Satán. Es el pecado más difícil de arrancar, ya que es el pecado que mejor se esconde. Lo encontramos a menudo e inconscientemente entre la religión bajo el disfraz de la falsa humildad. Terrible, terrible reflexión de Jonathan Edwards. Voy a repetirla. Recuerda que la soberbia es la peor víbora que pueda haber en el corazón, el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Fue el primero de los pecados y está en los cimientos de la casa de Satán. Es el pecado más difícil de arrancar, ya que es el pecado que mejor se esconde. A menudo se le ve de manera inconsciente entre la religión, bajo el disfraz de la falsa humildad. Cielo santo, cuán cierto, cuán pertinente, cuán correctamente observado esto que nos dice Jonathan Edwards. Sí, claro que el orgullo se disfraza de humildad. Yo he visto gente que hace ostentación de su humildad, se jacta de su humildad, se vanagloria de su humildad, hace alarde de su humildad. Pero entiendan, amigos, ahí caemos en una aporía. Esas son nociones que se deconstruyen mutuamente. Si yo comienzo un discurso diciendo, es con toda humildad que me vengo a dirigir a ustedes, conciudadanos, para explicarles que bla, 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 ya no fui humilde. Ya no fui humilde, porque la humildad no puede proclamarse. La humildad no puede visibilizarse, tiene que estar ahí invisible, como la elegancia, como la técnica del pianista. La técnica del pianista no debe ser visible. Bueno, sí, visible tal vez, pero estar siempre al servicio de la música, al servicio del compositor y de la experiencia estética. Una técnica demasiado visible es una técnica ostentosa y una técnica que se interpone entre el mensaje del compositor y el receptor, el oyente. De la misma manera, la humildad no puede ser ostentosa. Eso es una contradicción en los términos, es un oxímoron, una aporía, una antinomia. No funciona. De nuevo, alguien que comience diciendo, es con toda humildad que me permito dirigirme a ustedes, ya no fue humilde. Ya no fue humilde, porque la humildad uno no puede jactarse de su humildad, ¿verdad? Y hay gente que se jacta de su humildad y hay gente que pone sus humildades a competir, a ver cuál es más humilde que el otro. Lo he visto eso con risa y con desconcierto y en última instancia con tristeza. Y esto es lo que observa Jonathan Edwards. El orgullo es muy difícil de arrancar, ya que es el pecado que mejor se esconde. Es un pecado que se disfraza muy bien y uno de sus disfraces favoritos es justamente la humildad, la falsa humildad, la falsa modestia. Claro, por supuesto que es un maestro de los antifaces y de los disfraces, el orgullo. Se pueden envolver, enmascarar en cualquier cosa. He visto grandes beneficiarios, grandes benefactores, grandes filántropos de la humanidad, hombres y mujeres que hicieron grandes cosas por el ser humano y recibieron premios y reconocimientos por ello. Y los he visto endiosarse, los he visto reventar de vanagloria, de alardeo, de pavoneo. Sacan el pecho, se inflan como sapos. Es una cosa horrorosa. Si se hacen actos de beneficencia, bueno, más que nunca, que la izquierda no sepa lo que hizo la derecha. No se vale hacer un buen acto y luego correr a publicitar el hecho de que hace uno un buen acto. Es una de las cosas que me revientan, perdónenme usar la expresión, de ciertas televisoras, de ciertos programas en que, por ejemplo,
le compran una casa, una familia, una casita, una familia que vivía en un tugurio, y corren con cámaras y ponen música y entran los vecinos y todo el mundo llora y se hace toda una mise en scène, un montaje cinematográfico para que todo el mundo sepa que esa cadena televisiva de consumo con la importadora tal o cualquier otra empresa le está regalando esa casita a esa familia, ¿verdad? Y entonces caen en una acción de ostentación de la bondad, digámoslo así. Aquí en este caso no es ni siquiera ostentación de la bondad. Es decir, la bondad no fue tal nunca desde el momento en que se planeó que fuese exhibida. Se planeó como material de vitrina, de farándula, material de mostrador, ¿verdad? Todo eso es aberrante, todo eso es obsceno. Entonces, muy profunda este pensamiento de Jonathan Edwards. Sí, el orgullo se disfraza de mil maneras. Y en particular menciona Edwards, criticando a su propio gremio, en la religión, se esconde el orgullo bajo la forma del disfraz de la falsa humildad. Por supuesto, lo he visto mucho también, lo he visto mucho. Sí, bueno, nuestro árbol sucumbió al pecado del orgullo. Sí, claro que sí. Se dejó tentar. Tuvo un tempter, tuvo un tentador, una voz insidiosa que vino y le susurró al oído y le dio el poder de destruir, destrenzar, devastar, de aniquilar a las aves. Y bueno, cuando aparece en la primavera lleno de plumas, se observa la revelación del pecado. Porque el pecado se revela, es cuando el pecado se revela cuando ya prácticamente se ve la cara de Satán, cuando se ve la cara del autor, cuando se ve la cara del perpetrador, del fraguador, el mastermind, el autor intelectual de la transgresión y del pecado. La carcajada satánica, digamos así, es cuando se revela ya en todo su sulfurio, digamos, azufroso esplendor, se revela el mal. Pero bueno, tenemos un teólogo también, Peter Binsfield, un gran teólogo alemán, que contrapuso una serie de virtudes humanas a los 7 pecados capitales. A la soberbia contrapuso la humildad, a la envidia contrapuso la caridad, a la ira contrapuso la paciencia, a la pereza contrapuso la diligencia, a la avaricia contrapuso la generosidad, a la gula contrapuso la templanza, a la lujuria contrapuso la castidad. Y no solo eso, Peter Binsfeld identificó supuestamente los demonios muy concretos a los que estaba asociada cada pecado. La soberbia era lo propio de Lucifer, ¿verdad? El ángel caído, el ángel de luz, la soberbia. La envidia sería propia de Leviatán, la ira sería legado de Amón, la pereza de Belfegor, la avaricia de Mamón, la gula de Belcebú y la lujuria de Asinodeo. Pero bueno, Peter Binsfeld propone como antídotos todas estas bellas cosas. Contra la soberbia, la humildad, contra la envidia, la caridad, contra la ira, la paciencia, contra la pereza, la diligencia, contra la avaricia, la generosidad, contra la gula, la templanza. La templanza, los griegos le tenían un nombre muy sonoro, encrateia, el dominio de sí mismo, la temperancia, la templanza, la moderación. Sí, goce, disfrute, con moderación, con encrateia, con autocontrol. No se convierte en un esclavo de sus placeres. No,
controle a sus placeres, como si fuese una potra cerrera bravía, difícil de manejar, ¿verdad? Una especie de animal, de bestia salvaje hay que ponérsele bozal y hay que tenerla con arnés y hay que tenerla supervisada. Sí, por supuesto, la gula, claro que sí. Entonces la templanza puede ser la temperancia, básicamente la incrateia de que hablaban los griegos, sobre todo Platón, es un término muy platónico. La incrateia es una gran virtud, la temperancia, la moderación, no para no disfrutar, sino para disfrutar mejor, porque si no hay templanza y no hay incrateia, la gula nos va a sumir en la enfermedad, en el exceso, en el empalagamiento y en última instancia en la culpa y en el tedium vitae nuevamente. Entonces, por eso necesitamos la incrateia. Y finalmente, contra la lujuria, la castidad. Y estos son los antídotos que nos propone Peter Binsfeld, teólogo alemán. Y bueno, de nuevo, siempre impresionado, amigos, de ver lo que un cuentito así, en apariencia tan simple, El árbol del orgullo de G.K. Chesterton, eh, lo que puede extraerse de él, lo que nos puede enseñar, lo que nos puede mover a pensar, ¿verdad? Este es un cuento que puede leerse desde muchos niveles, como una simple e inocua fabulita fantástica, sería claro, del dominio de la literatura fantástica, estaría por antonomasia en una antología de la literatura fantástica. Los árboles no caminan, por el amor de Dios. Estaríamos en el mundo de lo fantástico, pero también en el mundo de la alegoría, también, quizás en el mundo de la parábola también, en el mundo del apólogo también, porque es apólogo en la medida en que es una historia breve de ficción que tiene una moral, que tiene una enseñanza ética, que transmite un mensaje ético, humano, moral. Eso es un apólogo y este ciertamente lo tiene. G.K. Chesterton nos propone una especie de reedición del pecado original, de la manzana, la serpiente, Eva y Adán, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos propone una reedición con estos árboles, uno de los cuales pasó de la mansedumbre a la más despiadada voracidad y a querer ser el macho alfa de todos los árboles que constituían esa pacífica procesión. Transformó una visión de ensueño, una cosa bellísima, en una pesadilla. Pero bueno, solo a él lo afectó, ¿verdad? Solo a él lo afectó. Y por favor, amigos, no olvidar, en conjunción con este cuento, lo que les conté sobre la balada El aprendiz de brujo de Goethe. Es más que el mero material para una fabulita bien jalada de Walt Disney, sí, no lo niego, pero es mucho más que eso. Ese Mickey Mouse tratando de encontrar desesperadamente el sortilegio, la fórmula o el antídoto para que las escobas no sigan multiplicándose como entes autónomos dotados de volición propia, es justamente lo que Goethe nos advierte que no debe suceder con las máquinas y con la tecnología. No debemos perder el control sobre ellas. Tenemos que tener, como el brujo viejo que llega después, tenemos que tener absoluto control y manejarlas desde la madurez del mago, no desde la novatada, imprudente de Mickey Mouse, porque algo hay de eso también en El árbol del orgullo de G.K. Chesterton. Gilbert Keith Chesterton. Amigos, ha sido un placer compartir a este gran autor con ustedes. Me siento feliz de haber podido eh, pues saborear conjuntamente este bello cuento, esta bella llena de fantasía, llena de cosas que nos mueven a meditar, a la reflexión. Es literatura mucho menos simple de lo que podría parecer. La puede leer un niño y entretenerse mucho, claro, sin detectar necesariamente la hondura de los conceptos que postula. La puede leer
qué sé yo, un erudito, que yo no lo soy, un erudito, y encontrara en ella cosas que yo ni siquiera estoy imaginando. Las puede leer un lector como yo y tratar de descifrar algunas cosas, de estudiar algunos símbolos y de proponerles a ustedes una interpretación que no vale más que la de cualquiera. No vale más, no vale más, amigos, no vale más. Si la comparto con ustedes es en la certeza de que posiblemente muchos de ustedes van a estar de acuerdo con mi lectura básica, algunos quizás no, y eso será perfectamente aceptable. Amigos, de nuevo, qué alegría, esa no es la palabra correcta, qué gozo estar con ustedes, haber compartido con ustedes una hermosa página más de literatura. Eh, para ustedes todo mi afecto y lo de siempre, toda mi gratitud, porque me mueve a una profunda gratitud saber que ustedes saquen, caramba, 1 hora y 40 minutos para estar en la compañía de este viejo, que oyéndolo hacer exégesis y análisis complejos de textos. Pero bueno, por lo menos los textos son muy hermosos y vale la pena conocerlos y no necesariamente los análisis. Toda mi gratitud, amigos, y nos volvemos a encontrar muy pronto.